Bueno, niños, vamos a ver hoy un tema muy importante, pero primero, entonces le voy a preguntar a alguno, a ver si lo veo, a Juan Pablo Franco, ¿qué fue lo que vimos el sábado anterior? Esto de... es que... De, ¿Se le fue? ¿Se le fue? sí, sí, señor. Bueno, a ver, Marían, ¿qué vimos el sábado anterior? ¿No? ¿Tampoco, Marían? No, tampoco, pastor. No, nada, nada. Bueno, a ver por aquí quién tengo a la mano que se acuerde. Em, Evelyn Rocío, ¿te acuerdas que vimos? La descendencia de Eso, vimos Cristo. eso, muy bien, vimos las genealogías, ¿sí? ¿Se acuerdan? La importancia de las genealogías, la genealogía del Señor Jesús. Entonces, ese fue nuestro devocional y hoy vamos a conectarlo un poquito con eso, es decir, vamos a seguir hablando un poquito de ese tema. Hoy em, vamos a ver la mezcla de las genealogías. Esto es lo que vamos a ver hoy, la mezcla de las genealogías como pecado. La mezcla de las genealogías como pecado. ¿Qué vamos a ver, David? La unión de las genealogías como pecado. Eso, muy bien. Eso es lo que vamos a ver entonces en este momento. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias ahora en el capítulo 6 de Génesis. Génesis capítulo 6 y vamos a leer los 5 primeros versos. Bueno, dice así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y voy a leer el 6 también. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ese es nuestro pasaje de hoy. Por supuesto, algunos de ustedes ya traerán a la mente el tema del diluvio, pero antes del diluvio hay una serie de cosas que nos explica el pasaje que yo quiero que ustedes estén muy atentos y aprendamos lo que aquí tenemos, porque es una lección que el Señor nos quiere dar. Miren, el pasaje inicia contándonos que tal y como Dios había hecho de bendecir al hombre, empezaron a multiplicarse. Dios les había dado esa bendición, entonces empezaron a nacer más y más niños, más y más niños, crecían, se hacían grandes,
hombres y mujeres, muchos, muchos. Hasta ahí todo está bien, porque pues Dios había hecho eso y Dios quería que la gente se multiplicara. Entonces, hasta ahí todo está bien. Pero de inmediato en el verso 2 nos habla de un pecado, el cual es mezclar las genealogías. Se mezclaron las descendencias. Y entonces ahí encontramos otro pecado más que nos muestra la Escritura. En el capítulo 4 se nos habla de la genealogía de Caín. Al final del capítulo 4 y en todo el capítulo 5 se nos habla de la genealogía de Set. Entonces vemos que la genealogía de Caín son hombres y mujeres malos, pecadores, que no buscan a Dios. Y en la genealogía de Set vemos que son hombres pecadores, pero ustedes recuerdan que lo leímos, son hombres y mujeres que empezaron a invocar el nombre de Dios. Entonces, por eso podemos decir que la genealogía de Set es una descendencia de personas piadosas, de personas que buscan a Dios, mientras que la genealogía de Caín son personas que no buscan a Dios. Ahora bien, ¿qué pasó entonces en Génesis 6? Que las dos genealogías empezaron a unirse en matrimonio. Empezaron a unirse personas que buscaban a Dios con personas que no buscan a Dios. Ese es un terrible pecado. Es un pecado donde se ve que a ellos no les interesó buscar al Señor, no les interesó agradar al Señor, sino solamente les interesó que las mujeres eran hermosas. Es decir, se dejaron llevar solo por la vista, algo que nosotros no debemos hacer, porque nosotros debemos vivir como Dios lo dice en la Biblia, no por nuestros gustos y deseos. Así que la genealogía de Set, aquí en Génesis 6, se llaman los hijos de Dios. Y la genealogía de Caín, aquí, se llaman los hijos de los hombres. ¿Qué empezó a ocurrir? Que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y esa fue la razón que los motivó para unirse a ellas, para casarse con ellas. Es decir, que la genealogía de Set cometió el pecado de unirse con estas personas que no aman a Dios, que no buscan a Dios, que no respetan a Dios. Un pecado terrible. ¿Cuál fue el pecado ahí, Camilo? Cuénteme, ¿cuál fue el pecado? Los hombres miraron la hermosura de las mujeres, pero no vieron su corazón. Muy bien. Pero ¿cuáles hombres? ¿Sí? Santiago Ollaga, ¿cuáles hombres miraron la hermosura de las mujeres? ¿Quiénes específicamente? Los de Set. Eso, los descendientes de Set, que aquí se llaman los hijos de Dios, empezaron a mirar solamente la belleza de las hijas de los hombres y no su corazón, como nos lo dijo Camilo. Muy bien. Entonces, este es un terrible pecado, pero miren que Dios muestra misericordia, porque en el verso 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto significa una reducción de su edad. 120 años, bueno, 120 años para nosotros es mucho, pero si ustedes recuerdan lo que leímos ahí en Génesis 5, ellos vivían muchos más años. Entonces aquí vemos una reducción de sus años, de su edad,
Pero también vemos la misericordia del Señor, porque al darles 120 años máximo, bueno, sería un tiempo para que ellos pudieran arrepentirse de sus pecados. Entonces estamos viendo la misericordia de Dios ahí. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es el resultado de esas uniones? ¿Cuál es el resultado de que una persona piadosa, una persona que ama a Dios, se una con una persona que no ama a Dios? Entonces eso lo vemos del verso 4 en adelante. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cuál es el resultado de esas uniones? Que la maldad creció, el pecado creció, así como creció la humanidad, crecieron los pecados. Así que esta unión generó más maldad. Esto significa que cuando uno se une con una persona que no ama a Dios, uno no hace bueno a esa persona, sino que esa persona lo hace más malo a uno. ¿Sí? ¿Me han hecho entender ahí? ¿Me he hecho entender ahí? Alice, ¿qué fue esto último que dije? Que cuando nos casamos con una persona impía nos podemos volver malos y más pecadores de lo que ya somos. Eso, no es al revés, no es que uno los vuelve bien, sino que ellos antes lo vuelven a uno más malo de lo que uno ya es. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Miren, el hecho de que sean valientes y gigantes en este contexto es malo. Porque noten que Dios dijo, o sea, en el verso 5, que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Así que ser valiente en otro contexto es bueno, pero aquí ser valiente y gigante es malo. ¿Por qué? Porque ellos usaron esas cosas para el mal. El hecho de que eran gigantes, por ejemplo, significa que ellos abusaban de los demás por la fuerza. Y el hecho de que diga que eran varones de renombre nos habla que abusaban de los demás por su fama. Así que ellos eran grandes y de un nombre grande, de fama, pero eso lo usaron para hacer el mal y para hacerle el mal a otra gente. Y por eso Dios vio que solo lo que había en sus cabezas era hacer el mal. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Mucho. Lo vamos a ver más claramente en el próximo devocional. Pero el punto es que el Señor Jesús es el juez del universo. Él es el Salvador, pero también es el juez. Así que cuando las personas se portan mal constantemente, el Señor va a juzgar. El Señor juzgó esto, juzgó la maldad de estos hombres. Miren, en el verso 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La maldad del hombre generó esto en Dios. A Dios no le gustó para nada, no le gustó lo que los hombres estaban haciendo, la maldad que estaban cometiendo. Esta maldad cada vez era peor, era más grande. Dice que todo designio de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Así que Dios aquí se prepara para destruir a todos. Va a destruir a todas las personas, como lo veremos en un devocional más adelante, hablando del diluvio. Pero ustedes conocen la historia del diluvio. Toda la gente que había, menos 8 personas, murieron. ¿Y por qué murieron? Por su pecado.
porque estamos llegando aquí en Génesis 6 a un punto donde el pecado es más y más y más grande, y entonces el Señor lo va a frenar. Ahora, la Biblia nos enseña que la única forma de salir bien librado de ese tipo de juicios es creer en el Señor Jesús, es arrepentirse de sus pecados. Y miren, niños, según lo que vemos acá, al Señor le duele en su corazón ver su maldad, pero si uno no se arrepiente, Él tomará acciones el día del juicio. Por eso, el único camino y la enseñanza es hacerle caso, obedecerle al Señor Jesús, arrepentirse de sus pecados y confiar en que Él los perdone. Poner su confianza en que Él los perdone. Siempre ir detrás de Él, obedeciéndole, haciéndole caso, buscando su misericordia. Recuerden, en el corazón de uno está el pecado. Y si lo dejamos salir, el pecado va a crecer y crecer y crecer. Y entonces eso no nos va a traer nada bueno. Lo que necesitamos hacer entonces es obedecer al Señor Jesús, arrepentirnos de los pecados, confiar en que Él nos perdone. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, oremos, pidámosle perdón al Señor y pidámosle que no tengamos esa mente tan llena de maldad, sino que Él coloque buenos pensamientos en nosotros. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos das y por permitirnos ver, Señor, este pasaje que nos enseña otro pecado, otra forma de alejarnos de ti. Señor, rogamos misericordia porque entendemos que el pecado está en nosotros. Rogamos esta mañana, perdona nuestros pecados, ten misericordia, concede la gracia de la fe y el arrepentimiento a los niños, concédeles que crean en tu Hijo Jesucristo, Señor, para darte la gloria y para la salvación de sus vidas. Coloca estas palabras en sus corazones para que ellos vean la necesidad de buscar al Señor todos los días. Bendícelos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, niños, así entonces hemos visto hoy este pecado de la unión de las genealogías. Tenemos que tener esto en la mente entonces siempre, y la tarea va a ser la siguiente. Van a explicarle a sus padres quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de los hombres. ¿Y qué pasa? La segunda pregunta es, cuando los hijos cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, ¿qué pasó? ¿Fue bueno? ¿No fue bueno? ¿Qué pasó? Les repito, la primera pregunta es, ¿quiénes son los hijos de los hombres y quiénes son los hijos de Dios? Eso explicarle a sus papis. La segunda, ¿qué pasó cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres? Y por supuesto me mandan eso otra vez, como lo hemos hecho últimamente, me envían esa tarea. Bueno. Sí, señor pastor. Listo, muy bien. Muchas gracias. Y recuerden, estemos pensando en el devocional. Cuando hacemos un devocional debemos aprender algo y algo nos debe quedar en la mente. Entonces, por ejemplo, si el próximo sábado les pregunto qué aprendimos hace 8 días, deben recordar que es el pecado de unir las genealogías. Lo pueden decir con sus propias palabras, está bien, pero eso es. Bueno, niños, entonces, que el Señor los bendiga, que tengan un bonito día y saludos a toda su familia.